Muchacho, tenemos que hablar. Es común para el que llega oír el término buffer, pomfen, arma, cosas así. Voy a intentar hablar de ellos y diferenciarlos. Muchas de las cosas que voy a decir son criterios míos. La comunidad de Soft Combat es un poco disgregada. Si usáramos términos comunes más o menos lógicos, creo que tenemos más oportunidad de juntarnos y ganar más relevancia. Entonces, primero de todo, para que visualmente tengáis una referencia de qué estoy hablando. Pomfen, ¿vale? Pomfen. Buffer o buffer, arma, ¿vale? Ahora que ya hemos puesto una referencia visual, para que veáis que no va a ser esto 20 minutos de yo hablando a la cámara, lo primero que tenemos que hacer es sacar el elefante más gordo de la habitación. Buffer. A ver, yo entiendo que la palabra buffer viene de buffer, que es amortiguar o acolchar. Se refiere al hecho de que tampón, amortiguar, acolchar, se refiere al hecho de que un buffer o buffer es más que nada una cosa acolchada, es blandita, no hace daño, ¿no? Eso es a lo que se refiere el concepto buffer. Pero yo creo que la palabra buffer no deberíamos usarla porque buffer es lo que usan los ordenadores como espacio de memoria virtual y es un putísimo lío que alguien ponga buffer y vea toda una serie de cosas de ordenadores. Creo que lo que tendríamos que usar es buffer, ya que este concepto lo hemos creado nosotros, este de la arma acolchada que no hace daño, más o menos, a grandes rasgos. Yo creo que la palabra buffer se originó al hablar de buffer sword o buffer weapon, arma acolchada, pero no lo sé a ciencia segura, podría estarme equivocando. De ahí buffer weapon pasó a ser buffer y nosotros al escucharlo lo castellanizamos poniéndole una O que acabó en el concepto de buffer, pero todo esto no lo puedo comprobar. El segundo elefante del armario que debemos sacar y que es muy importante. Una pomfen y un buffer no son lo mismo. Y son lo mismo es que alguna de las dos se está equivocando en alguna parte. Permitidme explicar por qué. No voy a explicar por ahora qué es una pomfen, eso lo dejo para el final del vídeo porque es un poco complicado. Lo que sí voy a explicar es que el Jagger es absolutamente diferente del Soft Combat y el LARP y será absolutamente diferente in Sempiternunament. ¿Por qué? Tal vez no tengamos claro, tal vez tengamos debate de qué es Soft Combat, qué es LARP, si son un deporte, lo que sea, pero lo que sí está claro es que el Jagger, vayas donde vayas y hagas la modalidad que hagas, es un deporte de equipo en que un equipo de 5 personas con un quicker compiten para meter un quick, una bola, si lo queremos llamar así, en la portería del enemigo o del rival. Mientras que en Soft Combat y LARP ese concepto no existe, ni hay equipo, ni hay portería, ni hay nada. Lo que sí hay es un duelo entre armas blancas. Entonces, obviamente, estas dos cosas, al ser muy diferentes, tendrán que usar herramientas diferentes. Porque no es lo mismo hacer una carrera de Fórmula 1 en Montmeló que usar un jeep acorazado para destruir las posiciones de infantería enemiga. En eso estamos bastante de acuerdo. Y si bien sí que hay un elemento de combate en Jagger, es en absoluto la parte central. La parte central es el juego en equipo. Yo puedo ser el mejor duelista de pomfens del mundo y tener la mejor pomfen del mundo. Da igual, si no sé jugar en equipo me van a tumbar. Entonces, obviamente, el focus no es las pomfen, el focus es el juego en equipo. Por tanto, las pomfen se harán de forma diferente. Se harán, primera, fáciles y baratas de construir. Segunda, fáciles de reparar. Y tercera, importará un huevo si se parten. De hecho, si os fijáis, la pomfen es completamente cilíndrica y es muy ligera. Esto no pesa nada. Y se mueve alrededor. Aparte, nótese las decoraciones que yo le he dado. MLG, Doritos. Y bueno, pues así. Cambio. Esto tiene que ser más resistente, más contundente,
no tiene que ser tan frágil, está sometido a esfuerzos mayores, es más duro, tiene que resistir un combate. La gran diferencia técnica, por si os preguntáis, es que la Ponfen está hecha con caña de bambú envuelta en espuma de churro de piscina y aguantada solo por cinta. Algunos ponen pegamento, pero ¿para qué? Mientras que el boffer suele estar hecho de alma de PVC, envuelta en alguna clase de espuma derivada del polietileno, yo que sé, coquilla de fontanero, esterilla de camping, etc. Pero la diferencia más crítica que hay entre una Ponfen y un boffer, y esto ya es a nivel de idea y de filosofía, es que la Ponfen, por mucho que sus formas recuerden vagamente a las de una arma, en absoluto su intención es la de replicar una arma. Es un instrumento deportivo. Eso es lo importante. Y la mayor diferencia que hay entre Ponfen y boffer, y arma. Y aquí es cuando entramos en un pequeño problema. Si el boffer es en teoría una réplica de una arma, con la intención de ser réplica de una arma acolchada y tal, ¿cuál se supone que es la diferencia entre un boffer y una arma? El problema es que la hay y no la hay, porque hay gente que hace sus buffers con un aspecto exquisito. Hay gente que hace buffers, por ejemplo, me viene a la mente 1000 espadas de Colombia. Lo llaman buffers, pero tienen aspecto de arma. Entonces, y muy bonitas además algunas. Y bastante realistas en uso y manejo. Y hay gente que hace armas como buffers, es decir, cogen y hacen algo parecido a esto, unas especies de porras para golpear. Es mi opinión que la distinción tendría que estar hecha en cómo han sido hechas. Es decir, qué intención tiene el creador del objeto. Es decir, por ejemplo, ¿por qué he llamado a esto y a esto buffer? He llamado a esto y a esto buffer porque son armas baratas, hechas con pocos materiales, con intención absoluta de que sea para entrenar. Esto y esto es lo que damos a los novatos en mi grupo. A los más cafres les damos esto, que si os fijáis aún así han conseguido romperlo. Y a los menos cafres, los que tienen más cabeza, les damos esto. Pero siguen siendo armas de entreno. No son como por ejemplo esto, que ya es un arma más laboriosa, que depende de cómo puede hacer más daño, aunque no debería, pero esta en concreto puede hacer más daño. Todo esto cae obviamente un poco en saco roto si no os informo de que yo nunca haría una arma con PVC a menos que sea obligatorio hacerla con PVC porque es curva o lo que sea, pero que yo siempre he intentado hacer mis armas de varilla de fibra de vidrio por una serie de razones. Tengo todo un vídeo documental hecho sobre varillas y núcleos y tal, si queréis lo podéis ver aquí, pero es eso. Entonces obviamente el nivel de daño, las cosas que se pueden hacer, la resistencia de los materiales cambia entre buffer y arma según mis ideas a la hora de crear armas y buffers. Creo que esto es algo que debe decirse. Para decirlo de una manera sencilla, para mí, los buffers son como las espadas de madera de la época medieval. A pesar de que esto es un arma falsa, y una espada de madera es un arma falsa también. Pero digamos que si hubiera espada de acero, espada de madera y aquí un nivel menos, para mí entraría en este nivel el buffer y en este el arma. No por nada, sino porque un buffer, muchas veces por cómo puede estar hecho, puede ser una porra. Ya hablaré de por qué una porra no simula bien una arma. Y si eso es bueno o malo o tal, pero lo estoy poniendo en un nivel como inferior de realismo. Así que para mí, a mis ojos, el buffer es un poco como la espada de juguete antes de la espada de verdad. Para mucha gente no, porque los buffers es lo que usan a diario, usan porras, usan cosas así. Pero para mí, y creo que sería conveniente que se hiciera esta clase de clasificaciones para evitar líos, determinar que el buffer es como la espada de juguete o la espada de novato y la arma es la arma de espuma o la arma colchada es el arma de la persona que ya tiene una experiencia, que ya
O a lo mejor del que se lo ha currado más, o del que ha gastado dinero en un arma. Pero bueno, eso ya a cada uno de considerar como qué se hace, qué no se hace. Enhorabuena por llegar hasta el final. Como recompensa te explicaré el concepto de Pomfen. Pomfen es una palabra alemana. Y el alemán tiene un pequeño problema, y es que desde un pequeño incidente en Teutoburgo con los romanos no fue latinizada en su momento. Lo cual quiere decir que tiene muchas cosas raras a ojos nuestros como lenguas latinas, castellano, italiano, portugués, lo que sea. Pomfen traducido literalmente puede tener tres significados muy diferentes: bombear, bomba o pompa, lo cual ninguno de ellos obviamente tiene que ver con las Pomfen de Jagger. Pero por un motivo oscuro alemán que no entiendo, parece ser que existe el concepto Pomfen, que es básicamente dejar a alguien inconsciente simulando un golpe con cierta parte del arma o con el puño. Pero también esa acción puede ser realizada con una porra. Pero porra en alemán no es Pomfer ni Pomf ni nada parecido. Entonces, no entiendo muy bien cómo funciona la conexión, pero usando artes arcanos oscuros lingüísticos, la traducción más potable y digerible a la que he llegado es golpetear. Obviamente golpetear no tiene puto sentido con lo de las Pomfen, pero teniendo en cuenta que en algunos lugares la acción de Pomfen se tiene que hacer con una porra a la cual llaman Pomf, creo que la definición más correcta de Pomfen es aporreador o golpeador. Tened en cuenta que el alemán tiene muchas cosas raras y no me extrañaría que un adjetivo como aporreador o golpeador sea un nombre en su lenguaje según el contexto. Así que Pomfen más bien sería como instrumento que aporrea o golpea, o acción de aporreado, pero yo prefiero llamarlo aporreador porque suena muy orco y muy gracioso. Así que ahí lo tenéis. Una Pomfen es una aporreadora. Y ese es el tema entre Pomfens, buffers y armas. No hay mucho más. Hay un gran lío por temas que están mezclados, pero en sí no hay mucho más. Bueno chicos, ha sido un placer discutir con vosotros este asunto y nos veremos en el próximo vídeo. Adiós.